Muchas veces pienso y siento que vivimos tiempos de degradación. Yo me parece observar que la gente cada vez escribe con más falta de ortografía, que se expresa más torpemente. Me parece observar una degradación en el arte, en la cultura en general, en la forma de vestir, en la forma de comer y en la forma de beber, especialmente en el mundo del vino, pues siento que muchos grandes vinos, que eran iconos del mundo, de la cultura del vino, vinos distinguidos y vinos que son difíciles de hacer y toda una obra de arte de conseguir, pues van siendo sustituidos desde hace ya tiempo por unos bebercios banales, Cuba Libre, gin tonic, cerveza, por supuesto, fundamentalmente por el influjo del mundo anglosajón y de la globalización. Entonces, lo interesante es que cuando uno viaja a Inglaterra o a Estados Unidos, pues en el mundo anglosajón las clases altas siguen bebiendo buenos vinos y las clases bajas son los del cubata, el gin tonic, la cerveza y demás bebidas, digamos, vulgares. Por supuesto que hay grandísimo whisky, grandísimo ron, grandísima ginebra, pero lo que se suele beber, por lo que yo veo por los bares, pues no son de las mejores, son bebidas muchas veces de garrafón incluso, que son hasta peligrosas para la salud, pero en fin, es lo que últimamente se está imponiendo, como otras musiquillas de sonido desagradable, o la forma de hablar o la forma de escribir con falta de ortografía, etcétera, etcétera. Hasta no hace mucho tiempo, cada vez que veíamos una película inglesa que nos representaba una gente distinguida de alta clase, pues en cualquier momento de la película un personaje le decía a otro: ¿quieres un jerez? Y el otro le contestaba: sí, dame un jerez seco o un jerez dulce. En fin, la gente manejaba el mundo del vino. Eso se perdió absolutamente. Hay una serie en Netflix que se llama House of Cards, se tradujo al español como Castillo de Naipes, donde habla de las intrigas de los políticos en Estados Unidos. La presidenta del país pues quiere implicar a su policía, a su escolta, en una trama bastante turbia. Le invita a que pase dentro de su casa, en la Casa Blanca. El policía va cohibido, lo lleva a la cocina, le dice: siéntese. Dijo: señora, no sé si debo. Sí, siéntese, que le voy a poner un buen vino. Y comienza a abrir una botella de vino. El policía le dice: señora, soy un simple policía, no sé si sabré degustar su vino. Y la presidenta lo mira y dice: ah, tiene razón, le pondré un whisky. Caramba, ese diálogo en algunos países, por ejemplo en España, en los países latinos, mediterráneos, es difícil de entender, porque aquí el vino es algo bastante asequible y bastante cotidiano en la vida de las personas. Pero efectivamente en los países anglosajones el vino es un distintivo de cultura y de clase sin duda. Grandes vinos: Oporto, Madeira, Jerez, Montilla Moriles, Carcabelos. Grandes vinos han sido eclipsados por esas bebidas absolutamente insustanciales, y uno de ellos es también el Marsala. Marsala es una joya del vino siciliano y hoy hablaremos del Marsala. Bienvenidos a Vino Clarito.
Vino clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. El Marsala es un tipo de vino tradicionalmente muy famoso y de gran reputación en todo el mundo desde principios del siglo XVIII. Es un vino generoso o encabezado o licoroso. Estas palabras significan lo mismo, quiere decir que se le añade alcohol. Y un vino que, como otros grandes vinos muy importantes en el mundo, el Madeira, el Oporto, el Carcavelos, el Montilla Moriles, el Jerez, pues fue dado un impulso fundamental por los británicos. ¿Por qué por los británicos? Porque a partir del siglo XVIII, pues eran el gran imperio de los mares, eran los que dominaban con su gran flota el dominio del mar y eran los que hacían más mercantilismo, los que llevaban más mercancías y comercializaban más objetos de un sitio a otro. Por eso ellos se hacían con el control de los grandes vinos, que eran los únicos. Todavía la enología no estaba muy desarrollada y eran los únicos vinos, los licorosos o encabezados, a los que se añade alcohol, que podían afrontar grandes viajes sin que el vino sufriera y el vino se pudiera almacenar y guardar durante muchísimos años. Entonces fue un británico llamado John Woodhouse quien sobre el 1770 y algo iba viajando por el Mediterráneo, hubo una fuerte tormenta y se refugió su barco en la ciudad de Marsala, que se encuentra al oeste de Sicilia. Probó el vino que tradicionalmente se hacía allí y quedó encantado. Entonces en su barco llevó unas barricas de Marsala y cuando llegaron a Inglaterra fue todo un éxito de venta. Volvió a Sicilia, se estableció, plantó viñedos, hizo una bodega y ya se quedó a vivir enamorado de Sicilia y del vino de Marsala. El vino de Marsala se produce, como ya intuís, alrededor de la ciudad del mismo nombre, Marsala, y es un vino que se produce fundamentalmente con uvas blancas autóctonas de la región, como son la Grillo o la Ansónica, o son la Catarratto o la Damasquino, aunque también se utilizan minoritariamente otras uvas tintas, como en la famosa uva tinta siciliana Nero d'Avola. Pues este vino, el Marsala, es un vino, como ya digo, se produce de dos maneras. Una manera que le llaman Vergin, el Marsala Vergin, se detiene la fermentación adicionando alcohol, subiendo por encima de los 17 grados y queda un vino dulce con un alcohol sobre 18 a 20 grados. Y la segunda forma de hacer el Marsala es la denominada Concetto. El Concetto, al vino se le añade mosto de uva concentrado, con lo cual tiene un potencial de azúcar mucho más alto y el vino llega a una alta graduación, aunque también se le suele añadir algo de alcohol. Estas dos formas, el Vergin y el Concetto, hacen los tipos de Marsala y el Concetto es el que se utiliza para mayor envejecimiento. También se distinguen los vinos de Marsala por su color. Se distinguen en tres categorías: el oro, que es un color dorado; el ambra, que significa ámbar porque tiene color ambarino; y el rubino por su color rubí. Y en cuanto a la edad, se clasifica también por sus años de envejecimiento. Un fino, que es el vino que tenemos aquí, envejece un mínimo de un año en barrica. El superiore, que tenemos aquí, envejece un mínimo de 2 años en barrica. Superiore Riserva, 4 años. El Solera, 5 años. Y el Solera Extravecchio, que es esta botella que tengo aquí, ha envejecido un mínimo de 10 años antes de embotellarse y salir al mercado. Por su cantidad de azúcar se dividen también los Marsala en seco, pero ojo, un Marsala seco puede tener hasta 40 gramos de azúcar, quiere decir
que seco se llama de nombre, pero de sabor va a ser dulce, lo que aquí denominamos un semiseco normalmente en el mundo del vino. También se denomina el marsala semiseco cuando tiene entre 41 y 100 gramos de azúcares por litro, que es lo que se denomina comúnmente un vino dulce, y cuando ellos dicen marsala dulce es realmente muy, muy dulce, tiene más de 100 gramos de azúcares por litro. Así, por el contenido de azúcar podéis encontrar marsala seco, que no es seco, es dulce, semiseco, que es bastante más dulce, y dulce, que ya es muy, muy, muy dulce. ¿Cuándo se toma el marsala? Pues es un vino de aperitivo, es un vino de postre, es un vino para degustar solo, un vino de gran intensidad, de un aroma muy sugerente, un vino robusto pero muy suavizado por el paso de los años. No encontramos tanino en él porque fundamentalmente es uva blanca. Y sobre todo los italianos, que son grandes aficionados a la cocina, pues han hecho del marsala un icono, un vino para cocinar. Y hay infinidad de recetas que encontráis por internet en el que el vino marsala forma parte de esa receta. Encontráis pollo al marsala, conejo al marsala, carne antes de cocinar puesta en vino marsala para que se suavice. Encontráis muchos pasteles y muchas recetas de dulces con el vino de marsala. Marsala es una denominación de origen desde 1969, pero como ocurre a otros grandes vinos, pues se falsifican vinos en Estados Unidos, por ejemplo, con el nombre de marsala. Encontramos en el mercado norteamericano vinos que ponen marsala porque Estados Unidos no cumple, porque no suscribió el Acuerdo Internacional de Respeto a las Denominaciones de Origen, ya que ellos no tienen ninguna denominación de origen interesante que proteger, pues vemos falsos marsala muy baratos y muy malos que no tienen absolutamente nada que ver con un marsala de Sicilia. El vino de marsala lo encontráis en supermercados desde un precio en torno a los 10 euros. Encontráis por webs y por internet y en tiendas especializadas vinos más interesantes de marsala, pues que están a partir de 10 euros hasta los 100 euros más o menos, y la joya del marsala son los vinos muy, muy envejecidos. El marsala son vinos que aguantan en el tiempo y van mejorando con el paso de los años. No es raro encontrar un marsala, por supuesto los Stravecchio, los Solera son los mejores, los que han envejecido más años en madera, que si encontráis por una subasta un vino con 50, 60, 70, 80 años, estará fenomenal. Yo bebí muy recientemente este Stravecchio, un vino con más de 10 años en barrica. Este vino no lo pone en la bodega porque el sistema que utilizan para el marsala lo tomaron del Jerez, es el sistema de soleras. Ellos llaman un sistema in perpetuum. In perpetuum es porque el sistema de solera, que se llama en español solera porque de donde se saca el vino es de la fila de barricas del suelo, por eso es un vino de solera, y sobre esa fila de barricas hay otra línea de barricas, nunca se vacían los toneles completamente, el vino para el consumo, para embotellar, se saca de la fila de abajo y hay un trasvase de vinos de una fila a otra. Y el vino nuevo del año se añade en la línea superior. Por eso los italianos le llaman in perpetuum, porque el vino está allí perpetuamente, y en España le llamamos solera, porque se saca siempre el vino de la fila del suelo, que es el vino más envejecido. Los italianos tomaron ese nombre de España y también le llaman a sus mejores marsalas solera. Pues bien, un solera no tiene edad de cosecha, pero son vinos que tienen muchísimos decenios, vinos que alcanzan en subasta 200, 300 euros la botella y que es algo digno de probar. Una maravilla de vino, un vino absolutamente hecho con el paso de los decenios y todo un lujo para el paladar y para la nariz. Pero encontramos marsala para tener una buena experiencia e introducirnos en el mundo del marsala, pues en muchísimos supermercados. Aquí en España pues los encontráis en Macro, los encontráis en Carrefour,
lo encontráis en Alcampo, lo encontráis en el Corte Inglés, en fin, es fácil de encontrar en todo el mundo. Y vamos a probar uno de ellos y vamos a ver qué sensaciones produce un Marsala. El almirante Nelson, Horacio Nelson, era un gran apasionado por el vino de Marsala. Él decía que el Marsala tiene que estar en la mesa de todo caballero. Un vino por el que se apasionaron los ingleses desde el siglo XVIII, como ya he dicho. Vamos a probar este Marsala de Cantine Bodega Lombardo, que en su etiqueta leemos fino, fine, en inglés lo ponen, que ya sabemos que es un vino que ha envejecido durante un año en barrica. Es un vino que su etiqueta pone ambra, ya sabemos que es color ámbar, porque se ha adicionado un poquito de mosto concentrado que le da más color. Y es un vino seco, que cuando leemos seco, aquí lo ponen en inglés en la etiqueta, ponen dry, pero sabemos que es engañosamente seco. Para el que no conozca el Marsala, si espera un vino seco, el hombre va muy despistado. Cuando en Marsala dicen seco, es un vino que tiene hasta 40 gramos de azúcares por litro. Bien, vemos que tiene un color, bueno, el tapón es de rosca, cápsula de tapón de aluminio, y en la etiqueta pues no explica absolutamente nada, explica para el que ya lo sabe, el que sabe que es un Marsala, el que sabe que es un Marsala fino y el que sabe que es un ambra. Denominación de origen controlada, por supuesto, Marsala, y marca 17 grados de alcohol. Color caoba. Un vino blanco envejecido y además ayudado en el color por ese mosto concentrado que le da mayor colorante, y tiene un color caoba muy bonito. La lágrima, como ya esperamos, muy densa y muy fácil de ver sobre el cristal. Presenta un color yodo en el ribete. El aroma. El vino de Marsala tiene un aroma muy intenso, despliega con una intensidad muy alta el aroma. Un vino que recuerda también al mar, recuerda al yodo, recuerda tonos de nuez, frutos secos en general. También puede recordar un tono de cítrico, yo diría que a cáscaras de naranja secas. También al albaricoque seco, a lo que llamamos el orejón o los orejones. Caramelo también se puede encontrar. Es una gama muy variada, muy compleja de aromas. Un vino muy potente y muy agradable en la nariz. En la boca, el vino es dulce, por supuesto, aunque diga seco la etiqueta. Es un vino que yo diría que está sobre los 30 gramos de azúcares por litro. Es un vino que en cata en general definiríamos como entre semiseco y semidulce. Para nada es empalagoso. Un vino muy untuoso, con buen cuerpo, muy aterciopelado en boca, amplio en el retrogusto. Seguimos disfrutando de esos aromas y una longitud larga, pero para ser Marsala yo diría que media, porque todos los Marsala suelen ser vinos muy potentes y muy largos de por gusto. Este vino tradicionalmente en Sicilia era curioso porque se solía tomar un Marsala en mitad de la comida entre el primer plato y el segundo plato. Servían una copita de Marsala y era una especie de descanso, de relajación entre el primer plato y el segundo. Algo que harían los abuelos y los padres, pero que las jóvenes generaciones ya, como otras muchas cosas, habrán perdido. Ahora beberán Coca-Cola. Y este es un vino magnífico para beber como aperitivo, para beber solo, combina con quesos muy intensos, quesos fuertes. Este vino hace un papel también, como es tan intenso de sensaciones este vino, hace un papel magnífico con la comida fuerte, especiada y picante, con una comida mexicana
sin duda va fenomenalmente con una comida thai. También ya sabemos que la comida tailandesa es bastante especiada y picante. Este vino tan potente va a hacer muy buen papel con la comida picante. Y esas combinaciones que tenemos en la propia comida mexicana con el chocolate y otros sabores salados, pues esto con una comida, un buen plato mexicano, de los miles que tiene, de las comidas más ricas y más variadas del mundo, pues va a ser una combinación muy interesante. Este vino de Marsala lo encontráis lombardo en la bodega, lo encontráis en Macro, en España, cuesta 10 euros. Un vino que yo califico con 89 puntos. Si no habéis probado nunca el Marsala, caramba, no cuesta nada tener la experiencia, 10 euritos. Un vino que una vez abierto dura muchísimos días. Conservarlo en la nevera mejor. La temperatura óptima de servicio es entre 13 y 18 grados, según los gustos de cada uno. Fresquito. Y un vino que podéis tomar una copa relajadamente y os dura la botella en el frigorífico tranquilamente para un par de semanas o 3 semanas y el vino apenas se degradará. Un vino muy potente. Probarlo y decidir por vosotros mismos si os gusta el Marsala. Y si queréis daros un buen capricho, pues buscar una botella de Marsala muy envejecida, con muchos decenios, que es una obra de arte. Que tengáis felices vinos.